Sí, pero ¿a dónde le mando mi identificación? No, pues es que la tiene que escanear y la sube en nuestra página, ¿no? Entonces sí fue mucho esa idea de evangelizar y empezar a digitalizar al mercado, ¿no? Que pues en 2004 pues sí fue un reto grande. No, bueno, es que en 2004, 2014. Y fíjate que otra cosa que venía yo pensando es que había una combinación de personas muy interesante que permitía combinar una experiencia, como bien dice Josari, de años. O sea, había gente con muchos años en la banca, con muchos años operando, y gente muy joven que no tenía ni la más peregrina idea de cómo se hacía, pero tenía una gran imaginación y tenía una ilusión, y era gente muy movida que además era capaz de ir y ver y qué se estaba haciendo en Estados Unidos y qué estaba haciendo la banca europea y qué estaban haciendo los asiáticos, y entonces traían el montón de ideas y nos decían, vamos a hacerlo así, y nada más temblábamos los que estábamos, decíamos, no, otra idea maravillosa, ¿no? Pero es que era así, eso era. Entonces era una combinación maravillosa, y era muy bonito ver cómo gente con mucha experiencia, gente ya grande, se adaptaba y decía, venga, órale, a ver cómo le hago. Se adaptaban o guiaban también, me imagino, guiaban, a estas jóvenes. Guiaban, no, por supuesto, guiaban, porque necesitabas de ellos, necesitabas saber cómo se hacían las cosas para no saltarte las trancas. Y del otro lado, la gente creativa, que era muy joven, pues era la que venía diciendo cómo vamos a pintar esto para que la usabilidad sea mucho más agradable, para que sea algo mucho más interesante. Entonces, esa combinación tiene que darse, sobre todo en este tipo de negocios que están muy regulados y que no te comes la regulación de una sentada. Es complicada, está hecha a un modo tal que tienes que entender por dónde van las cosas, porque no es trivial, ¿no? Entonces podemos decir que la regulación ya es vieja. La Entonces regulación necesita es vieja. alguien con experiencia. La regulación es vieja. Y la innovación es nueva. Es complicado, sí, así es. Es complicado porque la regulación, aunque por encima ya la arreglaron y le metieron muchas cosas, por abajo sigue siendo la misma. Sí, mira, con su fondo, ¿no? Pero con su fondo. O sea, por algo nos pusieron todas estas reglas porque nos las saltamos alguna vez. No, sí. Y sigue siendo el mismo negocio. O sea, no hay nada bajo el sol. Totalmente. El negocio por atrás es el mismo. Y yo te digo, lo que estaba detrás de Bancaol era un core bancario que tenía 20 años en el mercado. Lo adaptamos. Sí. No creas que desarrollamos desde cero. O sea, el chiste no era el core, No, era el front. por supuesto. ¿Cómo hacer esa libraban experiencia de esa usabilidad? guerra de usabilidad entre el core? O sea, a mí me habían contado buenas cosas del core que tenía Bancaol. Me habían dicho, oye, pues es que se puede levantar con algunas instancias y puedo probar en tiempo real. Y es un reto que muchos bancos hoy se están así tronando la cabeza porque Mitos. son mitos. Sí, creo que ahí también nos tocó experimentar a los dos lados, ¿no? O sea, como bien dice Jorge, también al proveedor lo pusimos en una encrucijada, ¿no? En donde tráete tu sistema que ha típicamente funcionado en sucursales, etcétera, este manejo de los cierres de caja, cierre de sucursal, etcétera, que un producto nace asociado a una cierta, a un cierto código, etcétera. Y nosotros, pues, ¿qué crees? Que solo va a haber una sucursal matriz, ¿no? Y adapta todo Una a que... global. Exacto, a que nada más funcione de esa manera, ¿no? ¿Y qué crees? Que, pues, incluso en el mismo sistema, dentro de sus iconos, accesos, etcétera, te pintaba así, tal cual, el icono de una sucursal y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas Para hacer una relación. Casi, ¿no? Entonces, ¿cómo te llevas eso a la web, al portal, como bien decía George? Y cómo lo haces sencillo, ¿no? Cómo es que te llevas toda la operación de una sucursal tradicional a un esquema digital. ¿Y cómo fue que lo empezaron a hacer? Pues como bien dice George, con servicios, ¿no? Con esta mezcla de Rompimos gente. en capas, Exacto. al final lo que hicimos fue construir capas encima del core para darle la versatilidad, porque el core por sí mismo no la iba a tener, y además no estaban dispuestos a hacer una inversión tan grande como para reconstruir sus canales. 5 años. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que les dijimos? Bueno, ¿quieres entrar? Le dijo, no,
bueno, dame chance de entrar entonces a tu servicio, rompámoslo, construyamos servicios, exponme servicios, y yo construyo capas en medio que me den la agilidad para poder ser lo suficientemente agradable a mi cliente sin que tú tengas que sufrirla, ¿no? Sin Dijeron, romper tu corazón. exactamente, y entonces eso fue lo que hicieron, sin romper el corazón. Entonces no rompimos el core, sí la sufríamos porque el hombre que conocía más el core de captación del proveedor era un hombre de cerca de 60 y altos. Oh. Era un señor de verdad de un carácter además muy curioso, era de muy mal humor normalmente, no sé por qué, siempre estaba de malas y eso que oía a los Beatles y todo, pues estaba de malas el hombre siempre. Yo no sé por qué se pone de malas oyendo a los Beatles, pero bueno, estaba de malas. Entonces el hombre sufría porque decía, es que eso no se puede hacer, no lo decía, no se puede hacer, y entonces nosotros, pues es que no hay sucursal, por ejemplo, no hay sucursales. No hay cierres. No hay cierres, tienes que hacer algo para arreglarlo. Cierre de sucursal. No hay cierre de sucursal. No hay ¿Cómo cierre le de haces para caja. que esté 7x24? 365 días. Que por ejemplo en mi vida anterior en un banco verde con rojo, cuando empezamos, fue el primer banco que abría sábado y domingo, Ujú. como la sucursal. Entonces dices, ¿y la fecha contable cuál es? ¿Qué hubo? ¿La de viernes o la de lunes? ¿Qué hubo? Es decir, ¿qué hubo? Y el core, no, pues no se puede. Cierras viernes y abres lunes y pues es Pero es fecha en una medio. decisión operativa. Sí, sí, sí. La ventaja que, como dice Santiago, y tú dices, bueno, ¿cómo lo hicieron? Es que las cabezas de cada una de las áreas era gente que innovó en su momento. La gerente, su directora de operaciones, venía de ICSE, e ICSE con la famosa de hombre sucursal, Que iba a tu casa, ¿no? que iba a Es tu cierto. casa, Que llevaba efectivo y que- todo. Es cierto. Ella implementó todos los procedimientos para que la bancaria lo El banco autorizara. para que no vayas al banco. El banco para que no vayas al banco. Ese era el eslogan de Muy ICSE. cierto. Muy cierto. Entonces fue el precursor de la Fue el banca precursor digital. de la banca Mira, digital. de muchas cosas. De muchas cosas. Y más que tecnológicamente porque abrió la regulación, o sea, Exacto. el tema es de cumplir Miren. con la regulación, que es el primer stopper, ¿no? Que se tiene. Voy a decir algo que a lo mejor es muy fuerte, pero también fue el primero en estar consciente de la necesidad de brincarse algunas cosas de la regulación. Eso es muy bueno. De, oye, esto no hace sentido, lo entiendo, no hace sentido. Pero es necesario, Brinquémoslo. No, porque el mercado lo demanda Sí, no lo hago es necesario brincarlo. Es porque necesario. por el mercado. por el mercado. Y por eso nos pedían, mete un control, Ya te mete lo un brincaste, riesgo. mete un control. Brincaste esta regulación. Ahora, ¿qué demonios se te va a ocurrir para subsanar El nuevo riesgo que acabas de el generar. nuevo riesgo que acabas de generar? Claro. Entonces, a mí como riesgo ser así de, ¿y ahora qué no vamos a cumplir? Porque no existe un antecedente. Porque no existe un antecedente. Voy con Contraloría, voy con operaciones, con antifraudes, y nos sentábamos y decíamos, ¿qué control generamos? Se nos ocurría algo, íbamos con sistemas y le decíamos, se nos ocurrió esto, ¿se puede? Ahí era cuando Jorge nos decía, Espérame. Espérenme tantito. Espérame tantito. Espérame tantito. Eso es típico. Ahorita vengo. No te digo que no, tampoco te digo que sí. Espérame. porque eran cosas, gente que tenemos en la banca más de 15, 20 años en la banca. Claro. Entonces eran soluciones reales. Ese era el miedo de la bancaria. Que cuando le proponíamos algo Estaba cubierto. estaba cubierto. Era antibalas. Eso. Y al decir antibalas era decir, tiene controles antifraude, tiene controles de riesgo, tiene controles de Contraloría, tiene ¿Cómo le controles dices que no? contables, tiene temas de sistemas y tiene user experience. ¿Cómo la ves, bancaria? Yo me acuerdo muy bien que cuando la primera vez que llegaron y les expusimos el caso, uno de los y además venía gente muy joven en el equipo, había gente muy joven en el equipo también de ellos. Entonces uno de los chavos me dijo, ya no me digas más, déjame aquí la pantalla, yo la voy a dar de alta. No me digas más, yo voy a hacerlo. Pues pégale, ¿no? Ajá. O sea, está bien, ¿en cuánto vengo? Pues en un par de horas, ¿no? Va.
Y se puso a darle, a pegarle con todo lo que pudo al browser, porque era en un browser. Claro. Y sí, pues nos dijo un par de cosas, sí, que no habíamos detectado. Pero en términos generales, Pero está dijo, interesante. Ahorita hablas de browser, ¿no? Ahorita ya el Sí. browser ya se murió, ahorita hablamos Sí, de apps. O sea, ya estabas hablando de estamos otra hablando cosa. del browser, o sea, donde residía sí. toda la fortaleza, porque era tu... Y regresaba y dijo, ya pude dar de alta mi cuenta. ¿Qué hubo? No fuera a las 2 horas, a los 15 minutos volvió a mi escritorio y me dijo, ya di de alta la cuenta. A ver, déjame verla dónde está. Aquí está en el sistema, ya estás. Es que ahí yo tengo dos. Traíamos un guión, pero creo que la plática Pero se ha puesto más interesante. puesto muy Pero se ha puesto buena. más interesante. Ya tenemos unas dudas de la comunidad también. Yo Ahorita tengo las dos vamos a ir puntos importantes que me parece rescatar. El primero es, de alguna manera se respiraba en el aire el, ya tenemos el no, vamos el como sí. Sí. O sea, eso es maravilloso porque Totalmente. es difícil de lograrlo Totalmente. en un lugar. No importa si eres 10, 20, 30. O sea, y ahora me lleva a la siguiente reflexión y ojalá tenga una respuesta porque si no son caso de estudio. ¿Quién fue el arquitecto que contrató a esta gente? Va a comer. Para comer. Porque al final fue un visionario que dijo, a ver, voy a traer gente experta en regulación, experta en riesgos, experta en... Porque, o sea, eso suma y suma bastante. Y como dices, pones gente joven que trae la otra parte, ¿no? La de, no tengo idea, pues vamos a ver si sí se puede. Como con arrojo. Estoy completamente de acuerdo. Fue Paco Meré el que Paco Meré. tenía ese feeling y él decía, este chavo es bueno. Y le decías, no, pero espérate, nos va a dar en toda la torre al equipo. Que se venga y que se sume a las reuniones. Y sí, efectivamente, era una persona que aportaba o era una mujer que aportaba y que al final decías, mira, pues sí suma, pero yo te diría que sí, el que al final Ese feeling. definía era Paco Meré y era el que estaba en todas las reuniones o en todas las que él podía estar, le gustaba estar en reuniones de definición. Entonces, luego era un poco difícil porque como era el jefe, pues si se le ocurría algo, querías cumplirla, ¿no? Claro. Y aprendías también a decirle que no. O sea, decías, jefe, eso no se va a hacer, ¿no? Pero es que eso estaría padrísimo, ¿no? Y era bien intenso el hombre. Sí, es y bien, tenía su sí se tablita puede, de ¿no? disruptiva. Sí, Y decíamos, no. ¿Qué era Pero esa a ver, ¿qué es tablita? eso de la tablita disruptiva? En todas las reuniones llevaba una tabla y decía disrupción. Pero es que también es un poco de crear la atmósfera, ¿no? De decir, por este es el... supuesto. Claro, de pensar o sea, fuera de la caja. exacto. Sí. Ya cuando veía claro. que... Y si no, la ¿hay ex- tabla? No había tabla. No, digo, yo- igual no la, carta igual era sí, ¿no? subliminal y no la Vivió- pescaron, ¿no? Sí, igual no la tomó. No, Pero cuando estaba la gente de mucha experiencia bancaria, porque éramos dos bandos. Éramos el bando de los que veníamos de la experiencia bancaria y el bando de los que venían del regulador, Banco de México, CONSAR y PAF, FIRA. Ujú. Éramos dos bandos, pero gente de muchísima experiencia. Entonces, cuando les decíamos, es que la regulación no nos deja, le salía su parte reguladora a ellos y nos decían, y si lo lees por este lado, a ver, espérate, danos una semana, lo vemos por ese ángulo y ya te damos una respuesta. O sea, como tenían un petit comité previo. No, esa era No, una reunión. esa era la reunión. Pero me refiero a que cara del regulador, ¿no? O sea, tienes como un mini regulador o como... ¿Interno? Interno, Sí, eso. sí, eso sí. Vamos a decirlo así, tenías a alguien que sabía y que había estado del otro lado y que de alguna manera te daba el por dónde. Te podía podías- decir los shortcuts, ¿no? Ándale, Así de, ándale. Shortcuts. Oye, mira, Pero muchas veces los shortcuts ellos no lo veían, lo veíamos nosotros por temas operativos, por temas Pero de se ri- complementaban. Sí. Sí. O sea, imagínate, estaba César, que fue director jurídico del IPAF. Estaba Manuel Galán, director general de emisión de billetes de Banco de México. Conocía perfectamente a México por Híjole, atrás. ahí me mete otro tema y perdón que estamos saltando, pero no quiero pensar el tamaño de la nómina. No sé. Pues Pues yo no, que la vi, pero no era no. tan... No era tan... tú la viste. No, porque parte era acciones. Por eso tal vez Esa era la su zanahoria. enfoque, esa era la zanahoria. Sí, sí. Si crecemos, Sí. Ganamos todos. Ga- va a claro. ser brutal. Por lo menos los dos primeros niveles
tenían prometidos acciones. Y yo estaba en el tercero. Está bien. Espero no haber herido. No alzamos la mano quién tenía acciones y quién no. Pero era muy interesante, porque en las reuniones sí se notaba las ganas de que salieran las cosas. Y una de las personas que dijeron, necesitamos a alguien que conozca la parte no bancaria de lo que queremos hacer. Vamos a traer a un coordinador regional de FEMSA, de tienda. Y él va a ser el que va a ver toda la parte de corresponsalías. Yo creo que este podcast lo terminamos aquí porque eso es oro. Wow, eso está sorprendente.